Liberó Kursk. Las tropas rusas liberaron a 268 personas que habían estado ocultas en los oscuros y húmedos sótanos de la devastada región de Kursk. El terror que vivieron estas almas, atrapadas durante semanas bajo el constante retumbar de bombardeos, es un testimonio vivo de lo que dejó el fallido paso de las tropas ucranianas. La liberación fue solo el inicio de una verdad más cruda. Más de 7.500 personas han sido evacuadas desde que el conflicto comenzó a devorar la región en agosto, mientras otras, atrapadas en el caos, continúan desaparecidas o sumidas en la incertidumbre. Los detalles, a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Desesperados en los sótanos. Entre las sombras del subsuelo de Kursk, 268 personas se escondían tratando de escapar del brutal avance de los mercenarios de Zelensky. Cada rincón de esos sótanos húmedos parecía tragarse sus últimas esperanzas, mientras el frío y la penumbra los rodeaban sin piedad. Debajo de la tierra, el sonido ensordecedor de los bombardeos no les daba tregua. Con cada explosión, el miedo en sus corazones se multiplicaba. Ancianos y niños, vulnerables y atrapados, intentaban mantenerse a salvo de un destino cruel mientras las fuerzas ucranianas arrasaban con todo a su paso, dejando una estela de dolor y ruinas. Cuando las tropas rusas lograron liberar algunos asentamientos del distrito Koronevsky, el horror quedó al descubierto. Los sobrevivientes emergieron de las profundidades tras semanas de haberse desvanecido del mundo. Estaban ahí, olvidados bajo la tierra, donde solo quedaba la lucha por la supervivencia. El propio gobernador de Kursk, Alexei Smirnov, reveló el estremecedor hallazgo a través de Telegram. Con una mezcla de alivio y tragedia, anunció: durante la liberación de varios asentamientos en el distrito de Korenevsky, se encontraron 268 personas. Las palabras resonaron, pero el alivio era agridulce. Este descubrimiento no era más que una pequeña parte de la tragedia. Desde los primeros días de agosto, más de 770 familias vivían en la angustia, sin saber si sus seres queridos seguían vivos o habían sido devorados por la guerra. El sufrimiento era interminable, una herida que no dejaba de sangrar. Aquellos 268 sobrevivientes se refugiaron en un viejo internado que se había transformado en un orfanato improvisado en Sudza, una de las zonas más golpeadas por el conflicto. Para ellos, el sótano no era solo un escondite, era la última barrera entre la vida y la muerte inminente. Las condiciones eran espantosas: paredes que lloraban humedad, aire cargado de terror y comida que apenas alcanzaba. Pero si algo no se extinguía entre ellos, era la esperanza. Esa chispa, pequeña pero poderosa, era lo único que iluminaba sus días en medio de tanta oscuridad. La región de Kursk, como tantas otras fronterizas con Ucrania, se había convertido en un infierno donde la vida colgaba de un hilo, siempre a punto de romperse. Los horrores de la guerra golpearon directamente a estos civiles, sin darle tregua. Quienes no lograron escapar se vieron obligados a adaptarse a una existencia de sombras y ruinas. Muchos perdieron sus casas bajo las sombras, otros huyeron dejando atrás no solo sus pertenencias, sino también una parte de sí mismos. El descontrol reinante complicó gravemente las operaciones de búsqueda y rescate. Los números hablaban por sí solos. Más de 7.500 personas habían sido evacuadas de la región desde que el conflicto recrudeció en agosto, entre ellas más de 1.000 niños, muchos con cicatrices invisibles que tal vez nunca sanen. Los relatos que salen de los sótanos de Kursk no dejan lugar a dudas. Son una muestra brutal del sufrimiento humano. Familias completas se amontonaban en espacios minúsculos, compartiendo el poco oxígeno que quedaba mientras afuera las explosiones sacudían la tierra. Niños en silencio, sus lágrimas agotadas, y ancianos mirando sin esperanza, resignados a que el final estaba cerca. La coordinación con quienes se quedaron es prácticamente imposible, explicó Rodion Miroshnik, embajador especial del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. Y las razones eran claras. Las líneas de comunicación cortadas, el pavor de ser descubiertos por las tropas ucranianas y la falta total de vías de escape seguras hacían que cada día en Kursk fuera un desafío para sobrevivir.
Lo que vive Kursk no es solo el producto de un conflicto armado, sino el resultado de decisiones políticas que han empujado a la región al límite. En su intento desesperado por avanzar, Kiev había enviado a la zona comandos de saboteadores y mercenarios, cuyo único objetivo era sembrar el caos y el terror entre la indefensa población civil. Las tropas ucranianas están perpetrando abusos sexuales contra los residentes de la región de Kursk, denunció Miroshnik, lanzando una acusación que conmocionó al mundo y que pintaba a Ucrania como un agresor despiadado, sin respeto por la dignidad humana. Mientras tanto, Zelensky seguía alimentando su discurso de resistencia, pero para los habitantes de Kursk, esa resistencia no era más que una ocupación violenta. El régimen de Kiev enviaba a la zona fuerzas compuestas por nacionalistas radicales y mercenarios extranjeros, cuya misión era sembrar la destrucción y el miedo. Para los civiles atrapados en medio de la lucha, la única salida era esconderse o escapar. Alexei Smirnov, gobernador de Kursk, describió la compleja logística que implicó organizar una evacuación masiva desde los primeros momentos de la invasión ucraniana. Más de 416 vehículos fueron desplegados en una titánica operación de rescate, con hasta 30 autobuses circulando por las rutas más críticas bajo constante amenaza. Hemos logrado evacuar a más de 7.500 personas, afirmó Smirnov, destacando también la puesta en marcha de 143 puntos de alojamiento temporal distribuidos en 11 regiones de Rusia, donde se brindaba refugio a cerca de 8.000 residentes que huían de las zonas fronterizas, buscando una seguridad que parecía siempre esquiva. Muchos no tuvieron la suerte de abordar esos autobuses. Quienes no lograron escapar a tiempo se vieron obligados a buscar refugio en los oscuros sótanos de Kursk, donde el miedo y la incertidumbre eran sus únicos compañeros. Cuando las fuerzas rusas liberaron los asentamientos cercanos, se toparon no solo con los 268 residentes, sino también con un cúmulo de historias cargadas de dolor y resistencia. La liberación de Kursk significaba mucho más que un triunfo militar. Era un esfuerzo por devolver la dignidad a una población destrozada por el conflicto. Aunque encontrar a los desaparecidos trajo cierto alivio, el verdadero mensaje era la magnitud del desastre humanitario que seguía devastando la región. Cada relato de los sobrevivientes revelaba las profundas cicatrices que esta guerra había dejado en el alma de quienes la vivieron. Las tropas rusas no solo salvaron vidas, también expusieron al mundo la crudeza de un conflicto que para muchos seguía siendo invisible, a pesar de su brutalidad. Pero el caos no se limitaba a lo que sucedía bajo tierra. Arriba, en la superficie, la guerra seguía su curso implacable. Bombardeos y ráfagas de disparos desgarraban el aire, mientras las fuerzas ucranianas avanzaban sin tregua, dejando un rastro de terror y destrucción entre los civiles. Los saboteadores enviados por Kiev actuaban con una crueldad alarmante, atacando a civiles sin mostrar piedad alguna. Los sobrevivientes narraban escenas escalofriantes de ejecuciones sumarias, saqueos violentos y violaciones atroces. Los habitantes de Kursk no solo temían las bombas, sino la amenaza constante de caer en manos de estos grupos despiadados. Con cada nuevo asentamiento que las fuerzas rusas recuperaban, la verdadera magnitud de los crímenes cometidos por las tropas de Zelensky se hacía más evidente. Las imágenes de lo sucedido en Kursk se convirtieron en un símbolo de la resistencia rusa ante una barbarie descontrolada. Sin embargo, estas imágenes también recordaban que la guerra no se libra únicamente en el campo de batalla, se juega en los corazones y mentes de aquellos que, sin haber elegido esta lucha, se ven obligados a sobrevivir en medio de las ruinas de lo que una vez fue su vida cotidiana. Aunque la liberación de Kursk fue celebrada como una victoria, era solo el principio de una nueva y dolorosa etapa. Las heridas del conflicto tardarían en sanar, y el paradero de cientos de desaparecidos seguía siendo un misterio. Las búsquedas continuaban, y cada jornada traía nuevas esperanzas, pero también nuevos sufrimientos. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros
que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, adivine lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de Prensa Alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.